Clasificación A. Con la que cada ser vivo se las arregla para sobrevivir siempre nos ha desconcertado. Pero además de producirnos asombro, la exuberancia de la vida que parece llenar cada espacio disponible de la Tierra también produce otra cosa: curiosidad. Seguramente muchos de ustedes se han hecho las mismas preguntas que gente de todo el mundo ha tratado de responder durante siglos. ¿De dónde salieron todos los seres vivos? ¿Por qué hay una variedad tan grande de ellos? ¿Y por qué cada animal, cada planta y cada hongo tienen características similares a otros seres y al mismo tiempo características especiales que les ayudan a sobrevivir en los lugares donde habitan? Para entender mejor sus características comunes y sus diferencias, desde épocas muy tempranas resultó claro que primero habría que hacer una clasificación de los seres vivos, y uno de los primeros que trató de hacerlo fue el filósofo griego Aristóteles hace 2500 años. Pronto se convenció de que ninguna división lógica servía para hacer una clasificación. Siempre encontraba seres intermedios que no podía colocar en ningún grupo. Por ejemplo, las ranas eran peces o reptiles. Las focas eran animales de tierra o de agua. Finalmente, en un libro que se llama La historia de los animales, Aristóteles concluyó que la naturaleza procede poco a poquito desde lo inanimado hasta lo vivo, de manera que es imposible determinar una línea de demarcación porque siempre se encuentran formas intermedias y todos los seres están como entrelazados. A partir de estas observaciones, surgió una de las ideas para explicar la variedad de los seres vivos que más han influido en el pensamiento occidental: la gran cadena del ser.
Según esta idea, Dios creó a todos los seres como en una gran cadena infinita que va desde el ser más perfecto, que es, por supuesto, Él, hasta el más imperfecto. Todos los seres tenemos un lugar fijo e inamovible en esta cadena, unos más arriba y otros más abajo. The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. La religión católica aceptó con agrado la idea de la gran cadena porque coincidía con lo que estaba escrito en la Biblia. La versión bíblica de la creación de la Tierra había pasado a formar parte del saber científico y popular de Europa. El texto bíblico incluso le había servido al historiador Eusebio de Cesarea en el siglo III para calcular la edad de nuestro planeta. La Biblia también decía que Dios había hecho a la tierra para morada del hombre y a los animales para que estuvieran a su servicio. Esto, por supuesto, encajaba perfectamente con la idea de la gran cadena del ser. Incluso uno de los más grandes pensadores de la Edad Media, Tomás de Aquino, la utilizó para darle una explicación, digamos, científica a la existencia de los ángeles. And God brought unto Adam every beast of the field, and every fowl of the air, to see what he would call them. Él argumentaba que lo que hacía superior al hombre de los animales era que además de tener cuerpo como ellos, tenía alma, y era lógico pensar que si por debajo del hombre había un infinito de seres inferiores, por arriba debían también existir seres más perfectos, que ya no tuvieran cuerpo y fueran solamente espirituales. También a los monarcas, la explicación de la gran cadena del ser les venía muy bien si la trasladaban de la naturaleza a la sociedad, porque les servía para justificar su poder. Si cada quien tenía un lugar en la cadena y la cadena había sido creada por Dios, los reyes eran reyes por designio divino y los pobres eran pobres por lo mismo. Y esta manera de ver el mundo, por cierto, pervive hasta en las películas mexicanas. Mi viejita, ¿por qué Diosito nos ha abandonado? ¿Que los pobres no somos también sus hijos? ¿Que solo hay Dios para los ricos? La idea de la gran cadena del ser podía ser muy atractiva en los libros, inspirar muchas poesías, servir para justificar el poder de los reyes o explicar por qué había tantos animales diferentes. Pero nadie había demostrado su existencia de manera práctica. A esta tarea se dedicó uno de los primeros naturalistas modernos, el inglés John Ray. John Ray era un hombre de conducta irreprochable y profundamente religioso, que descubrió en la observación de la naturaleza la manera de entender la sabiduría y el poder de Dios. En la época en que vivió, el siglo XVII, la autoridad de los viejos filósofos y de los padres de la Iglesia rara vez se ponía en duda, y la actitud de Ray representaba una revolución. No es suficiente leer lo que otros han escrito, decía. Uno tiene que examinar las cosas por sí mismo y conversar con la naturaleza como conversa con los libros. John Ray estaba seguro de que el caos en la naturaleza era solo aparente, y para demostrarlo se dedicó a observar a los animales y plantas desarrollando un método de clasificación que reflejaba el orden con el que Dios había creado al mundo. Desde la antigüedad se habían propuesto muchas maneras diferentes de clasificar a los seres vivos. Por ejemplo, en los herbarios, las plantas se solían agrupar en plantas comestibles o plantas medicinales, y muchas veces los animales habían sido clasificados de una manera simbólica, manteniendo una larga tradición que consideraba, por ejemplo, a las águilas como símbolos de la nobleza.
A John Ray, estos ordenamientos le parecían artificiales porque no reflejaban el plan de la creación, y en un libro que hizo sobre los pájaros de Inglaterra, propuso un nuevo método de clasificación basado en las características físicas de los animales, que a él le parecía más acorde con la naturaleza. Le maravillaba que cada animal estuviera diseñado hasta en sus características más insignificantes para realizar una actividad particular. Que, por ejemplo, todos los pájaros carpinteros tuvieran picos puntiagudos para perforar la madera y piernas cortas y fuertes para poder subir a los árboles, o que los búhos y lechuzas tuvieran garras para atrapar a sus presas y ojos grandes para ver de noche. Estaba convencido de que Dios había dotado a cada animal y a cada planta con facultades particulares para poder sobrevivir, y que por lo tanto la variedad casi infinita de adaptaciones era la manifestación más evidente de la sabiduría divina. El único problema eran los restos de animales fósiles, porque muchos de ellos tenían formas muy diferentes a la de los animales actuales. ¿Para qué habría creado la sabiduría divina seres con cierta forma si después los desechaba y los desaparecía de la tierra? Ray pensó que las especies a las que pertenecían los animales fosilizados seguramente seguirían vivas en regiones inexploradas del globo. Pero al final de su vida, después de examinar fósiles de plantas completamente desconocidas para él, le confesó a un amigo naturalista en una carta privada que tal vez la idea de que desde la creación no se habían creado nuevas especies estaba equivocada, y que habría que considerar la posibilidad de que algunas especies del pasado hubieran desaparecido. Conforme iba estudiando a la naturaleza, Ray se daba cuenta de que el trabajo de clasificación era demasiado arduo. La diversidad de plantas y animales era tanta que difícilmente una persona podría encontrarle orden, a menos que Dios mismo eligiera personalmente a un naturalista para ello. Y eso fue exactamente lo que pasó. O al menos, eso fue lo que creyó toda su vida el inventor del método de clasificación que con algunas modificaciones menores siguen usando los biólogos, Carlos Linneo. Linneo escribió con la falta de modestia que lo hizo famoso: Dios me guía con una mano omnipotente y me ha permitido asomarme a su gabinete secreto. Linneo nació en Suecia en 1707. Hijo de un pastor protestante afecto a la jardinería, heredó de su padre el amor por las plantas y la pasión por bautizar las cosas. El naturalista Albert von Haller, que lo conoció, lo describió así: se siente el dueño de los reinos de la naturaleza y, como si fuera un segundo Adán, va por el mundo poniéndole nombre a cuanta cosa se le pone enfrente. De hecho, el nombre científico de las plantas y de los animales se lo debemos a Linneo. Además de su nombre común, Linneo propuso que todos los seres vivos tuvieran un nombre en latín, porque era el idioma que hablaban todos los científicos de su época. El nombre científico tiene dos partes, como el nombre y el apellido de una persona. Por ejemplo, a esta flor en México se le conoce como clavel, pero en todo el mundo su nombre científico es Dianthus caryophyllus. Caryophyllus es el nombre de la especie, que es como el nombre propio de la planta, y Dianthus es como el apellido y corresponde al género del clavel, es decir, al grupo de plantas que se parecen a los claveles, pero que no pueden cruzarse entre sí.
Con este sistema, Linneo le puso nombre a más de 8,000 plantas. Muchas de ellas se las dedicó a sus amigos, maestros, mecenas y de vez en cuando a sus amigas. Existe, por ejemplo, una carta dirigida a una tal Amy Monson, en donde Linneo le escribe: para ser feliz y verme correspondido, permítame unirme a usted en la procreación de una criatura que sea testigo de nuestro amor, una pequeña Monsonia, con la que su gloria sobrevivirá para siempre en el reino de la flora. Pero Linneo no solo estaba interesado en darle nombre a las plantas, buscaba, como John Ray, construir el método de clasificación natural de todas las cosas. Con el tiempo le pareció que su meta era difícil de alcanzar y se conformó con diseñar un sistema artificial de clasificación que describió en su libro Sistema de la Naturaleza. Cuando se publicó, causó conmoción entre los científicos, que casi unánimemente coincidieron que se trataba del libro más obsceno y pornográfico de la historia de la ciencia natural. Lo que hacía escandaloso al sistema de Linneo era simplemente que para clasificar las plantas proponía basarse en los órganos reproductores de las flores. El método de Linneo era verdaderamente práctico porque permitía clasificar las plantas con relativa sencillez, y aunque en la actualidad ya no se usa, los botánicos de su tiempo terminaron por aceptarlo. Pero lo más importante de su sistema no fue su clasificación sexual de las plantas, sino el sistema que propuso para clasificar a todos los seres vivos que siguen utilizando los taxonomistas modernos. El método de Linneo es sencillo. Se trata de ir agrupando a las especies según sus características y a esos grupos reunirlos con otros grupos y así sucesivamente, como las ramas de un árbol. Linneo clasificó al reino animal en 6 grandes grupos: gusanos, insectos, peces, anfibios, aves y mamíferos. Su clasificación colocaba a las lombrices, caracoles y crustáceos en general en el último lugar y a los mamíferos en el primero. Entre los mamíferos, nombre que por cierto él inventó, Linneo incluyó nuestra propia especie. Nos clasificó junto con los monos, los lemures y los murciélagos dentro de la orden de los primates. Linneo fue criticado por clasificar a los hombres con los animales, pero se defendió diciendo que no encontraba ninguna razón de tipo estructural para considerarnos de manera diferente. Sin embargo, Linneo creía que había algo que nos diferenciaba de los demás animales, y por eso nos bautizó con el nombre de Homo sapiens, que al menos para fines de nomenclatura quiere decir hombre que piensa. Linneo se vio a sí mismo como el instrumento de Dios para mostrar de una forma ordenada las obras de la creación. Contra lo que se pudiera pensar, incluir al hombre entre los demás animales era aceptable desde el punto de vista de la religión. Se admitía que la naturaleza humana se encontraba en algún punto entre las bestias y los ángeles. Y como dijo uno de sus enemigos, en su afán de clasificar, Linneo se tuvo que detener en los hombres porque no encontró un ángel para describirlo de primera mano. Los enemigos de Linneo se contaban por docenas. Su arrogancia y el éxito de su sistema lo hacían especialmente detestable entre los naturalistas de otros países que habían inventado sus propios métodos de clasificación. El más célebre de ellos fue Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon. Hoy Buffon es un personaje bastante olvidado y en el siglo XIX creían que había sido un comediante. Pero en el siglo XVIII, que fue el que le tocó vivir, era el naturalista más famoso del mundo. Buffon era el director del Jardín del Rey, una especie de jardín botánico y zoológico que era propiedad del rey de Francia.
En 1774 le encargaron que hiciera un catálogo de las colecciones del jardín y Buffon, que era tan ambicioso como Linneo, aprovechó la oportunidad para escribir una enciclopedia que describiera a la naturaleza entera. Se tardó 40 años, publicó más de 30 volúmenes y, por supuesto, nunca la terminó. La enciclopedia de Buffon, que se conoce como Historia Natural, fue la obra más vendida del siglo XVIII. Era tan vasta que incluía desde una descripción pormenorizada de la dentadura de las cebras hasta sugerencias científicas sobre la manera más eficaz de mecer a un niño. Buffon despreciaba el sistema de Linneo y en su Historia Natural no ordenó a las plantas y animales por géneros y especies, sino en función de los climas y las regiones del mundo que habitaban. Su método de clasificación le permitió hacer un análisis de la distribución geográfica de los animales. Le interesaban especialmente las diferencias que había entre los animales de América y los de las otras regiones de la Tierra. Por ejemplo, le parecía extraño que en el Nuevo Mundo no hubiera ni caballos, ni hipopótamos, ni elefantes, y que los mamíferos de las zonas tropicales de ambas regiones fueran tan diferentes. Buffon creía que el clima más favorable era el de Europa, donde él vivía, y el menos favorable el de América. Por eso pensaba que las especies de América, que según él venían de Europa, se habían degradado. Eran menos variadas y más pequeñas. Su ejemplo favorito eran los grandes felinos. Buffon aseguraba que los leones y tigres de África eran mucho más grandes y fuertes que los jaguares y pumas de América. Muchos historiadores consideran que esta es la primera teoría formal de la evolución de las especies, aunque lo curioso es que para Buffon, en América, las especies cambiaban negativamente, se iban degradando. Aunque las ideas de Buffon estaban basadas en datos completamente equivocados, su fama como naturalista hacía que fueran utilizadas frecuentemente por escritores y políticos europeos para menospreciar a los americanos. Y precisamente un americano se encargó de echar por tierra la primera teoría de la evolución, el veracruzano Francisco Javier Clavijero. Clavijero era un jesuita que vivía en Italia porque había sido expulsado de la Nueva España. En su famoso libro, Antigua Historia de México, publicado en 1780, dedicó un capítulo completo a describir a los animales de México para demostrar los errores y equivocaciones de Buffon. Clavijero decía que le daba compasión que un filósofo tan célebre, tan erudito y tan ingenioso, que se había puesto a describir a todos los cuadrúpedos del mundo, enumerando sus dientes y midiendo sus colas, fuera tan ignorante de los animales de México y ni siquiera supiera de la existencia del coyote. Un argumento más contundente de Clavijero era que el conocimiento que en ese momento se tenía de las especies de animales del mundo no era suficiente para justificar la teoría degenerativa de Buffon. El tiempo se encargó de darle la razón.